concha de Vieira, que ya encontramos el dibujo, ¿no? ¿Y dónde estaba el dibujo? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Está en dónde? ¿En una? En una piedra, ¿vale? ¿Y de qué color es la concha? ¿De qué color teníamos que colorearla? Amarilla. Y está amarilla y está dentro de qué? No, la concha amarilla, la concha de Vieira, ¿está en un cuadrado o en un círculo o en un triángulo? ¿En un cuadrado? Sí. Vale. ¿Y de qué color es ese cuadrado? Mirad, está en un camino azul, ¿sí o no? Sí. En un cuadrado azul, perdón. Bien. Pero ¿sabes una cosa? Bego, profe Bego, ¿puedes coger encima de mi mesa la concha y la pones en la alfombra, por favor? Sí, vamos a ver. Esta es la concha amarilla, ¿no? Sí. Y esta es la concha amarilla que está aquí, ¿no? Pero esta concha amarilla, para que se vea bien, para que los peregrinos la vean bien y sepan llegar hasta donde tienen que llegar al final del camino, está pintada ¿en qué? En un cuadrado. ¿Y el cuadrado de qué color es por dentro? Azul. ¿Y en el cole tendremos algo así? Ay, es que necesitamos un fondo azul. No tenemos fondo azul. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos conseguir un fondo azul para poder pegar nuestra concha? Con pinturas. Hay que echar así y después ponerle pintura. ¿Y con qué pintamos? Con tintas. Con tímperas. Con témperas. Con el dedo. Con pincel. Y lo pegamos debajo. Y yo lo voy a pegar. Y lo tenemos que hacer con mucho cuidadito o así rápido para acabar rápido. No. Despacito para que no se salga. Y quede muy requete bien. Como nos quedó la concha. ¿Qué tiene esta concha? ¿Qué le echas? Purpurina. ¿Y de qué color está pintada? Amarillo. Queda preciosa. Vale. Ya secó. Muy bien. A mí me parece que David y Pablo y Leo no quieren aprender nada. Bueno, y mira, pero es que ahora mismo pintar... es que va a ser mucho pintar de azul. ¿Qué otra cosa podemos conseguir? ¿Un papel? ¿Pero un papel de qué color? Azul. Claro, si no lo vamos a pintar, por lo menos que ya esté pintado de azul, ¿no? Pero necesitamos... Si pintamos todo de azul, no queda todo negro. No, queda azul. Pero si tenemos un papel azul, Y mira, ya no hace falta pintar. pero necesitamos un papel azul pequeñito o un papel azul grande. Grande, para que podamos ponerlo debajo ¿Qué? de la concha. Bien, Claro. pues mirar, como aquí tenemos alguna caja, algún papel azul. ¿Dónde hay un papel azul aquí grande? Aquí, a ver, coja ahí un papel azul. Aquí. Sí, Aquí. coja ahí un papel azul. Este. Sí, a ver. Pero si pongo este aquí, Oh, oh. es muy pequeño. Así no queda bien. No. A ver, déjame ver. No. ¿Ves? No queda bien. No. Porque aquí, mira qué grande es. Cabe toda la concha dentro del papel azul. Aquí no. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Uno más? Profe, este no Pues vale. es que aquí yo no tengo, entonces ¿dónde podemos buscarlo? ¿Dónde vamos a buscar un papel azul?
No, aquí dentro no hay. ¿Dónde tendremos que ir? ¿Qué os parece si vamos fuera por el cole a ver si encontramos un papel azul? Vamos a ver si encontramos un papel azul. A ver. Pero, si vamos jugando, saltando, gritando y corriendo, molestamos a los niños que están en clase. Así que podemos ir a buscar un papel azul grande, pero sin gritar ni molestar. ¿Qué os parece? Sí. Vamos a buscarlo. Sí. Bueno, a ver, voy. Abre la puerta, Pablo Fernández. Pero no se corre. A ver, vamos a buscar por ahí. Vamos a investigar. Chicos, vamos a investigar. No, no. No, No hay, no hay. no, chicos, no, ¿vosotros veis por aquí un papel azul grande? No, ese no es azul, ese es morado y rojo. Arriba. Bueno, vamos a ver arriba entonces. Pablo, a ver, Bruno, esperamos que aquí nos podamos espacio. Vamos a buscar papel azul. Arriba, chicos, un veo. ¿Dónde están los papeles? Paramos aquí quietos aquí. Ahora yo, quietos aquí, ¿vale? Una silla, Xavi creo que no va a quedarse para ver si encontramos el papel, porque está ocupado haciendo tonterías. Yo, como soy pequeñita, con mucho cuidado. Sofi. Oye, Sofía, ¿venimos a buscar un papel o a golpear el mueble? Me voy a subir. ¡Este! No. ¿Este qué color es? No, este no. ¿Y este? Ya lo vi. Este. Azul. Este. Oh, ya está. Sí, pero... Ah, no. ¿Y este servirá? ¿Será grande, pequeño, mediano? Pero profe, es que claro, nosotros necesitábamos uno aún más grande. Es que ese no va a llegar, es grande, pero aún no es suficientemente grande. A ver, espera. Espera, vamos ahora. Creo. Sí, no. Ahí hay otro. Pablo Castro. Y miramos atentamente en clase, por si acaso ya tenemos un papel azul grande. Pero tenemos que mirar atentamente, porque igual no nos fijamos bien y ya no teníamos. Esperar. Vamos allá. Esperar ahí.
¡Stop! Chicos, Los ojos muy abiertos. mira, tenemos aquí. Esto puede valer para poner. No, Este se parece al azul, pero no es azul. Vamos a seguir. pero es que ese es grande, no vale. Pero no es azul, María. ¿Y de qué? En esta puerta, aquí. Ven, Pablo. Aquí. Es blanco. Vamos a seguir. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Azul, pero aquí tenemos una... Está ocupado, no hay sitio. Con niños, no es solo azul. Pero bueno, si teníamos la puerta de clase de color azul y no nos fijamos. ¿Qué vestiste? A ver, es azul. Es grande. Vamos a coger la estrella, la vamos a poner aquí, a ver si cabe. A ver, vamos a probar. La cojo yo, ¿vale? No. Vamos a la bolita todos. Adrián, Vamos a la bolita. Voy a probar. a ver, va a probar todos a la bolita. Todos muy atentos. Pablo Fernández, mira para aquí a ver si sirve. Porque a lo mejor no sirve. La voy a estirar bien. Bueno, tenemos que echarle pegamento. Hacia abajo sí, pero en el poste que vimos no estaba hacia abajo. Estaba así. Así. A ver si cabe. Sirve. ¿Cabe o no? Sí. Mira, el más largo llega hasta aquí. Sí que cabe. Mira, sí. Lo que pasa es que como no está pegado... Chicos, mirad para aquí. ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos conseguido encontrar dónde poner la concha! ¡Pues a saltar! ¡Bien! Arriba y arriba no, pero en nuestra puerta sí. ¡Bravo! Ahora tenemos que pegarla. Y ya está. Y ya tenemos la lámina. ¡Profe! Vamos a pegarla. Todo el mundo a la bolita. Que yo voy a ganar. Sentaros en la bolita. Los que yo vea que están tranquilamente sentados esperando para pegar, los llamo. A los que yo vea que están saltando y molestando, como a Leo, pues no los llamo. Amanda, David, Nico, sentaros, mi amor. Voy a empezar por la encargada, que hoy es... No, O el encargado, Hugo. Vamos a pegar. Ponte, cariño. Ponte ahí. Ahí. Échale ahí pegatina. Sí, pegatina. Ahora viene Carla. Qué bien se están portando, me parece. ¡Ay, qué maravilla! Echamos
Muy bien, muy bien. Ahora viene Zaira. Con mucho cuidado que nos tiene que quedar precioso, ¿eh? Echamos pegamento por donde quieras tú. Venga, Zaira. Échale. Así. Muy bien. Zaira, mira dónde echas el pegamento. Muy bien, muy bien. Ahora viene Eric. Vamos a ir echando el pegamento por los brazos, ¿vale? Por los brazos. Muy bien. Sin salirnos y sin pegar el suelo. Muy bien, Eric. Ahora viene Cristian, que se porta muy bien y obedece. Ponte ahí. Así. Haga. Sí, por eso vamos a ir todos. Muy bien, Cristian. Sin echar pegamento en el suelo. Genial. Muy bien, este bracito ya está. Ahora viene Bruno. Vamos a echar en ese bracito, Bruno. Venga, como un caminito, así. Otra vez. Otro caminito. Otra vez. Para que tenga mucho pegamento. Muy bien. Ahora Roy. Que yo estoy tranquilamente. Claro, tranquilamente, como tienes que estar. Así. A ver en el largo. A ver el caminito, Roy. Caminito. Muy bien. Ahora Nico. Hola, Nico. Venga, Nico, por aquí no tiene pegamento. Por ahí. Muy bien. Por ahí también. Muy bien. Amanda. Toma. Este no tiene. Venga, caminito. Venga. Así. Sigue el caminito del bracito. Muy bien. Ahora viene Sofía Beis. Caminito. Ahí. Mira qué bien nos está quedando y qué bien nos estamos portando. ¡Qué mayores! Que yo no salí. Ya, lo sé. Ya lo vais sé. todos, vais a salir todos por... Sofía Buceta. A ver, Sofía. No, así de espaldas no. Así. Venga, por aquí. Caminito, así, ras. Bueno, por ahí también, ¿vale? A la derecha, ras. Muy bien. Perfecto. Adrián. Ven. Vamos a echar. No te preocupes. Así. Ahí, venga. Muy bien. Caminito. Muy bien, Adri. Cuidado con la manilla que la pegaste. ¿Quién falta? A ver. Falta Ainara. Y David. Ya sé. Ah, vale. Solo faltan 3. Pablo Fernández. Ah, no, tú no fuiste. David no fue. Muy Ya bien, va, ya. Ainara. Marta. Y también tiene que pegar el tren, ¿eh? Muy bien. Pablo Castro. Muy bien, Pablo. ¿Quién está gritando que así no somos capaces de trabajar? Leo. Ya está, Pablo, no te puedes sentar. Que se prepare
Pablo Fernández y Xavi. Muy bien, Leo. Pablo Fernández. Pablo Fernández. Espera, Xavi, que Pablo no se enteró. Agáchate. A ver. Así por el camino. Esta estrella no va a caer, de lo bien que echasteis pegamento. No. Y ahora va a Xavi el premio. Bego. Quítalo de fondo. Quítalo de fondo. Oye, Leo, no estamos atendiendo a la estrella. Muy bien. A ver, estrella, vamos a echar pegamento a la estrella. Ven. A ver si mira, toma. Ven. Mira, pegamento. Vamos a echar aquí pegamento. Ahora la prueba de si echamos bien el pegamento. Voy a intentar pegarlo. Chan, 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 chan. A lo mejor lo echamos mal y no pega. Lo echaríamos mal. Ah, yo no lo sé. Vamos a verlo. Ponemos esta parte aquí. Subimos el bracito. Otro bracito. Venimos a ver, venid a ver. Porque a lo mejor no sale bien. Otro bracito. ¡Oh! Yo creo que lo echasteis genial. Mira. Mira cómo se pega. Lo hicisteis muy bien. Para aquí. Vale, vamos a clase. Ahora falta poner cronometraje abajo. Oye, pero buenísimo, ¿eh? Cómo destaca de una idea que es. Están felices, con su estrella.